Aston, moda y complementos, hombre y mujer, en Zurita 17 y Alfonso I 10, patrocina este espacio. Estamos pesados con el asunto aquí en El Maquinista de la General. La gente pide, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dicen los libros sagrados. Los bomberos lo saben, los policías lo saben, Mendoza lo sabe, Floro lo sabe, como decía el psicólogo laureano famoso. Pidieron más los taxistas y los conductores de Tuzza con su mediático nadón y todos se llevaron el gato al váter, agua, como se quieran. ¿Es esto normal? ¿Están abusando? ¿Es porque la ciudad está creciendo? Para hablar de estos asuntos, de que todo el mundo pide y del que no llora no mama, están aquí José Ángel Jimeno, habitual de esta casa, y Octavio Gómez Milián, también habitual. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Muy bien, Juan Luis, encantado de volver aquí. Mucho, sí. José Ángel, ¿bien también? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Oye, estamos viendo que todo el mundo se queja, ayer fueron los bomberos, hoy los policías. ¿Qué pasa en esta ciudad? Bueno, parece que hay un efecto llamada, ¿no? En este caso de huelgas. Y esto es como cuando uno abre un melón. Hasta que no abres el melón, todo el mundo manifiesta cierto recato a pedir su tajada, pero en el momento que partes el primer trozo, el resto... Si no sale apepinado... Exacto, el resto decide que quiere también su parte. Bueno, la verdad es que hay que distinguir varias cosas. Cada uno de estos colectivos tiene sus razones variadas, unos con razones más poderosas que otras. Hay dos casos fundamentalmente en Aragón, unos relacionados con el tema de la Expo, colectivos que piden unas mejoras en el periodo de Expo y que, bueno, a mí me parece sensato que en principio es más cabal que en vez de contratar nuevas personas, formarlas rápidamente para 92 días, como mucho para 4 meses, los trabajadores que en estos momentos desempeñan sus actividades trabajen un poco más, se sacrifiquen un poco más. Ciertamente es verdad que hay que mantener sus condiciones y hay que cumplir sus contratos y convenios. Por tanto, parece razonable que ese sacrificio adicional lo cobren. Y además creo que es una buena medida, porque la Expo puede servir para que los zaragozanos no solamente disfrutemos, sino que además ganemos dinero. Es una buena política ser ambiciosos y aprovechar. Luego también está el caso de aquellos colectivos que deciden, claro, pues que un bombero que dice que gana menos dinero que otro bombero en Madrid. Es esto que se ha hablado del estado de las autonomías en la campaña electoral, esto que se ha dicho de una nación de ciudadanos libres e iguales, que se ha discutido, en mi opinión, poco. El fuego es el mismo en Madrid que en Zaragoza y los cacos o los delincuentes pues no son más peligrosos en el País Vasco. Bueno, el País Vasco tiene ciertamente que sí, tienen ese plus, ¿no? Pero en Cataluña o en Galicia que en Zaragoza. Luego hay una cierta descomposición de salarios y yo creo que tienen mucha razón en exigir pues esos aumentos o esas homologaciones. Octavio, ¿tú crees que se están aprovechando un poco todos? También piden los funcionarios de justicia. Aquí algo pasa. Bueno, está claro. Desde mi punto de vista llega un momento en el que está claro que aprovechando las circunstancias temporales, económicas que nos vamos a encontrar en poco menos de 3 meses, pues bueno, pues el abuso va a ser constante por parte de cada uno de los colectivos. Yo no digo que no lo merezcan y efectivamente nombrando al policía local o nombrando a... Pero el funcionario en muchos casos aprovecha su situación de funcionario para exigir muchas más cosas de las que un trabajador normal, como es mi caso, no podría permitirse. O sea, yo cuando trabajo, si hay mucho más trabajo, tengo que trabajar más y me tengo que envainar. Yo no digo que eso me convierta ni en mejor persona ni en mi trabajo en más humano. Y si sales a la calle no te hace caso a nadie. Pero bueno, no lo sé, es que no... Aunque creo que el problema parte también, como ha dicho José Ángel, del término nación de Estado de autonomías, es decir, hay que ver si es correcto, porque estamos asumiendo muy rápidamente que cada gobierno autonómico tiene la potestad para decidir a su libre albedrío lo que tiene que pagar a sus autoridades o a sus médicos, y empiezan a darse cuenta dentro de los mismos gremios mucha gente que era muy propensa y muy favorable a tener su propio uniforme, porque así era mucho más hermoso tener su propio uniforme de su comunidad autónoma, y aquí hemos llegado incluso a hablar de la asistencia a una policía autonómica. Bueno, pues puede ser que vaya siendo hora que alguien pregunte si no es necesario devolver alguna de las transferencias que en su momento se cedieron a las autonomías, y ahora posiblemente va a ser necesario en algún momento hablar. Sí, porque bueno, pues la calidad política, la calidad de los políticos que tenemos en muchas comunidades autónomas no es lo suficientemente buena como para ser capaces de ejercer un mandato real y bien llevado. Así que la clase política en nacional es complicado encontrar gente especialmente buena, pero es que en las políticas autonómicas evidentemente
son muchísimos menos. Aún hay que buscar más. José Ángel, y luego no puede producirse el efecto de subimos todos para la Expo, pagamos más, termina la Expo y ya nunca, eso nunca más baja. Claro. Es un efecto clásico de la economía. Se ha producido con el tema del euro, por ejemplo, todos estos fenómenos de acompasación, de tratar de homologar los precios que antes eran en pesetas al euro y bueno, pues ha producido un incremento generalizado en todos los precios. Yo creo que en todos estos temas muchas veces, aunque haya colectivos que tienen razón, pierden las razones en las formas, entonces es importante mantener las formas. Creo que la Administración tiene un aspecto muy importante que resolver. Tiene que crear mecanismos de arbitraje muy rápidos. Es intolerable que los ciudadanos paguemos siempre el pato de estas circunstancias, que se pueda estar un mes o dos sufriendo el coger el autobús, tardando frecuencias multiplicadas por 5, por 6, etc. La Administración no puede hacer que el ciudadano sufra ese pulso entre ellos y los representantes sindicales. Tiene que haber mecanismos rápidos y efectivos para solventar estos casos. No puede haber una ciudad que esté 2 semanas sin recogida de basuras. No puede haber falta de servicios de taxi en una ciudad. Eso, pues desprestigia una ciudad. Tanta Expo se tiene que completar con unos servicios eficaces. Y a mí también me gustaría hacer una pequeña reflexión. Los sindicatos, muchas veces los hemos valorado en esta mesa, como una garantía de los trabajadores, han estado muy callados en esta campaña electoral. Los sindicatos deben defender a los trabajadores en cualquier momento. En esta campaña electoral yo he echado en falta discutir las condiciones laborales. Yo creo que eso no debe depender del color del gobierno en el que está. Entonces, me ha faltado la voz de los sindicatos en esta campaña electoral. Octavio, ¿las medidas de presión cómo las valoras tú? Que salgan a la calle, que no te lleven en el taxi, que coger un autobús sea complicado. A mí, como ciudadano, evidentemente, me ha encantado la reflexión de José Ángel respecto de la necesidad de un arbitraje rápido, pero evidentemente si un colectivo se siente en bajas condiciones laborales, esto se supone que seguimos siendo una democracia y tenemos derecho a huelga. Y evidentemente hay unos límites que no hay que superar nunca, pero si la gente, yo recuerdo perfectamente la huelga de Tutsa, que yo no soy conductor y uso el transporte público y me supuso muchas molestias, pero no podía, o sea, no me atrevía a quejarme porque en el fondo entendía que si su situación, y además recuerdo que la situación era mala la que tenían, tanto de calidad de trabajo como de trato que recibían por parte de la gente que llevaban y la gente para la que trabajaban, pues no eran los más adecuados. Evidentemente hay colectivos en España que queramos o no, claro, de alguna manera hay que arbitrar rápidamente porque las necesidades que tenemos cuando hablamos de los médicos, cuando hablamos, que nunca se nos olviden, de los maestros, de las personas en educación, que es la base, en mi opinión, junto a médicos y posiblemente fuerzas de seguridad del Estado, la base de la sociedad española, bueno, pues son gente que hay que decidir de alguna manera, incluso, evidentemente, sin dejar de tratar mal a los otros gremios, hay que tratarlos, bueno, pues hay que cuidarlos más, porque es, en el fondo, bueno, pues el esfuerzo que hacen por todos nosotros, por esta sociedad, es importante. Y también, bueno, hablando del sindicalismo, ¿no? Evidentemente también es cierto que durante esta campaña electoral ha brillado por su ausencia y como mucho se ha hecho seguidismo. Me refiero, yo igual que estoy hablando que la clase política española, y parezco un abuelo, pero es cierto que no tiene ni la calidad ni la formación que tenían hace unos años, evidentemente los sindicatos tampoco. Es decir, los grandes sindicalistas que había en España han ido desapareciendo porque no se veían contentos, no estaban cómodos dentro de unos sindicatos que estaban cada vez más politizados y que no recordaban que la función básica y primordial que tiene un sindicato es conseguir que la situación del trabajador sea la misma, sino básicamente ir en contra de utilizarse como medio y como lucha en contra de un gobierno en su momento. En 30 segundos rápidamente cada uno, ¿crees que la Expo necesita tanto bombero, tanta policía, tanto Tutsa para 90 días? Hombre, estamos hablando de unas visitas medias en torno a entre 70 o 90.000 personas en el caso punta. Entonces, bueno, pues evidentemente se tienen que doblar los números de taxi. En el tema de autobuses hay que realizar un buen estudio y habrá que preparar autobuses que vayan a esas zonas. Va a haber mucha gente, no solamente la gente que visite, sino pues más gente atraída por ese fenómeno. Yo pienso que habría que tratar de utilizar los recursos que tenemos en Zaragoza, que el zaragozano diera el do de pecho y por supuesto ganara dinero, antes de crear un empleo precario para 90 días, un empleo temporal. ¿Tú te lo ves parecido? Yo lo único que quiero añadir es que
manda narices que estemos a 30 a 90 días de la inauguración y estemos preguntándonos si tenemos suficientes taxis para toda la gente que va a venir. Se supone que esto tendría que haber estado planificado anteriormente. Igual tenemos un problema de planificación más que un problema de medios. Pues muchísimas gracias a los dos. Octavio, un placer como siempre. Luis, José Ángel, igualmente, lo gracias. mismo te digo. Y a ustedes les digo lo de siempre. Hasta aquí nos toca la carga de hoy.